tengan la bondad de sentarse. No es la única vez en que en el Evangelio Jesús pronuncia o expresa sobre el no saber pedir. Ya Jesús en otra ocasión le había dicho también a los discípulos: lo que pasa es que ustedes no saben pedir. Y hoy le dice a la madre de los Zebedeos, es decir, de Santiago, el mayor, y San Juan, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, ante la petición de esta madre de sentar a sus hijos, uno a su derecha, otro a su izquierda, cuando esté en el reino, pues Jesús le dice: no saben lo que piden. Es muy importante saber pedir. Hay que diferenciar, yo siempre digo que hay que diferenciar entre una petición, pedir como petición, y ser pedigüeño. Y nada más aburridora que una persona pedigüeña, un culicagado pedigüeño. ¡Ay, qué pereza! ¡Ah! Nosotros tenemos que aprender a pedir. El cristiano, el Hijo de Dios, lo que pide tiene que ser en conformidad y en coherencia con el plan de Dios, con el proyecto del reino de Dios. Ahí está la clave, hermanos y hermanas, ahí está la clave. Usted quiere, yo quiero que lo que yo voy a pedir sea respondido por Dios. Yo primero evalúo, esto que voy a pedir está en coherencia con el plan de Dios, con el proyecto del reino de Dios. Si no está en coherencia, si no es conforme a eso, no pida, no pida, no pida, porque no va a recibir. Por ejemplo, uno como le va a pedir al Señor que se muera mi suegra. No, eso no está en coherencia con el plan de Dios. Eso no está conforme con el proyecto del reino. Uno mandar a matar la suegra. No, eso no hay allí. ¿Ah? Entonces, qué importante que esas peticiones que nosotros queremos elevar a Dios, ¿sí?, las podamos primero pasar por el plan salvífico de Dios y el proyecto del reino de Dios. Y aquí viene algo que es en lo que Jesús se centra hoy en el Evangelio, y es precisamente el fundamento del plan de Dios y del proyecto del reino. La vida no es color de rosa. En la vida hay debilidad, hay fragilidad. En la vida hay problemas, hay dificultades. Y por eso nosotros tenemos que aprender a afrontar y asumir la vida con su realidad. Y el plan de Dios y el proyecto del reino precisamente se lleva a cabo en esa realidad de vida, en esa realidad de vida. El plan de Dios y el proyecto de Dios se lleva a cabo, por ejemplo, en la realidad de la enfermedad. Eso es una realidad de nuestra vida. Nosotros somos vulnerables. El plan de Dios y el proyecto del reino de Dios se lleva a cabo en el cansancio y en la fatiga. El plan de Dios y el proyecto del reino se lleva a cabo en la debilidad. El plan de Dios y el proyecto de Dios se lleva a cabo en nuestras carencias, en nuestras necesidades. Ahí se puede llevar a cabo, se puede hacer realidad el plan de Dios y el proyecto del reino. E incluso el plan de Dios y el proyecto de Dios se lleva a cabo en la muerte. En la muerte. Y mire qué curioso, nosotros es huyéndole, esquivando,
¿cierto? Huyendo y esquivando la enfermedad, huyendo y esquivando las debilidades, huyendo y esquivando las carencias y las necesidades y huyendo y esquivándole a la muerte. Por eso Jesús le pregunta, ¿son capaces? Le pregunta a los dos apóstoles, ¿son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Cuál es el cáliz? Es el mismo de la oración en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál cáliz? Padecer, sufrir y morir. Padre, si es posible, aparta de mí. Si es posible, aparta de mí esta realidad, esta vulnerabilidad, esta carencia, esta situación compleja por la que tengo que pasar, pero que no se haga mi voluntad. Eso es lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren cómo la petición de Jesús se adapta, se pone en coherencia con el plan de Dios y el proyecto del reino. Por eso les pregunta, ¿son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Ellos dicen, podemos, pero ellos no sabían el agua que los iba a mojar. Ellos estaban pensando que era una copita con vino. Claro, que si nos podemos ir, nos tomamos unas copas. Claro, Señor, nos las tomamos. Ellos no eran conscientes. Sin embargo, Jesús les dice, el cáliz que yo voy a beber, ustedes lo van a beber. Y de hecho, Santiago, cuya fiesta celebramos hoy, es el primer apóstol que muere. Pero muere asesinado por dar testimonio de Cristo resucitado, por mantenerse firme, fiel, perseverante en el anuncio de la buena noticia del Evangelio. Derrama su sangre, entrega su vida por el plan de Dios y el proyecto del reino. Pero aclara Jesús, pero cuidado con las ambiciones. Pero tengan mucho cuidado con esos deseos desordenados. Tengan cuidado con eso de los puestos, tengan cuidado con eso de los privilegios. No. Y al ver el Señor que no entendían, porque luego los demás apóstoles se enojan con los dos hermanos apóstoles, se enojan con ellos por la petición que han hecho, el Señor ve la necesidad de llamarlos aparte a los 12 y decirles, miren, ustedes cómo buscan lo que a ustedes no les gusta. Ustedes cómo buscan lo que a ustedes no les gusta. Si de algo estaban cansados los judíos, los apóstoles eran judíos, si de algo estaban cansados, eran de sentirse dominados, eran de sentirse oprimidos, eran de sentirse controlados, era de no experimentar la dignidad de personas. ¿Por qué? Porque habían unos grandes, porque habían unos poderosos, porque habían unos jefes que ocupaban grandes puestos para oprimir, para esclavizar, para hacer daño, para robar la dignidad. Entonces, por eso Jesús los llama para aclararles cómo es que ustedes piden lo que a ustedes no les gusta. ¿Por qué hacen eso? Y les hace la comparación. Miren cómo los reyes de la tierra, miren cómo los poderosos de la tierra, miren cómo los superiores de la tierra se aprovechan de ustedes, los tiranizan, los oprimen. Y viene esa invitación de Jesús, no sea así entre ustedes. No sea así entre ustedes. Y ahí nos tenemos que cuestionar, hermanos y hermanas, porque a todos nos gusta tener a todos bajo nuestro control.
A nosotros nos encanta dominar, controlar. A nosotros nos encanta que todo el mundo esté por debajo del nivel del mar, y el mar soy yo. ¿Ya? Y ante eso Jesús dice, no, mire, entre ustedes, para que eso no sea así, entre ustedes, el que quiera ser el grande, hágase el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, hágase el último de todos. Ustedes y yo también, yo me voy a incluir con ustedes, yo también me atrevo a plantear esto. Pero Señor, es que el mundo no funciona así. Claro, nosotros le podemos decir eso al Señor. Señor, es que el mundo no funciona así. El mundo no funciona ni sirviendo ni haciéndose de último. En el mundo las cosas es quién esté arriba y quién sea el primero. Así funciona el mundo. Pero resulta que ese no es el plan de Dios ni el proyecto del reino. No es el plan de Dios ni es el proyecto del reino. Al fin y al cabo, lo del mundo es pasajero. En cambio, el proyecto del reino es eterno. Es eterno. Y resulta que el plan de Dios y el proyecto de Dios, el proyecto del reino que es eterno, la eternidad es en el servicio, la eternidad es en la entrega, la eternidad es en el ofrecimiento, la eternidad es en el amor. Por eso la invitación de Jesús: aprendan de mí, aprendan de mí. Y miren, Jesús podría haber dicho: aprendan de mí que yo grande sí soy. Claro, aprendan de mí que yo poderoso sí soy. Aprendan de mí que yo arriba sí estoy. Aprendan de mí. Aprendan de mí que no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir y a entregar mi vida en rescate de muchos. Es decir, hermanos y hermanas, todo lo que nosotros le pidamos a Dios, todo tiene que ser para que el fruto de eso sea servir y entregar nuestra vida. Servir, entregar nuestra vida. Servir, entregar nuestra vida. Si lo que le vamos a pedir a Dios, si lo que le pedimos a Dios no es para servir y servir y servir y servir cada vez más y más y más, si lo que yo le voy a pedir al Señor no va a implicar que yo tenga que sacrificarme, esforzarme, luchar, batallar, dedicarme, entregarme, desgastarme, si lo que yo voy a pedir no va a implicar eso, no pidamos. No pidamos, porque no está en coherencia con el plan de Dios y con el proyecto del reino. Así es Dios. Por eso seguir a Jesús, por eso ser cristianos es complejo. Y hoy el Señor nos pregunta a nosotros: ¿son capaces de beber el cáliz que yo he bebido por ustedes? Y eso lo podría preguntar el Señor ¿son capaces de comulgar? ¿Son capaces de comulgar? ¿Somos capaces de comulgar? Porque el comulgar es acoger la invitación final de Jesús en las palabras consacratorias. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Hagan qué? Entreguen, derramen su sangre. Entreguen su vida y derramen su sangre. Esa es la invitación de cuando comulgamos. Es porque nosotros, como dice Pablo en su carta a los Corintios, en nuestra vida mostramos la pasión y muerte del Señor. Con nuestra vida testimoniamos la pasión y muerte del Señor, para que podamos mostrar y revelar al Cristo resucitado que habita en nuestra vida. Que así sea.